Hoy vamos a hablar del capítulo número 16, Burlando las estrellas. Y este es un capítulo fascinante, donde empieza con ese humor que tiene Paramahansa Yogananda a la hora de escribir. Y esto es una parte muy importante también de la espiritualidad, si estás buscando ese sendero espiritual o si estás profundizando, y es el humor. El humor es algo que realmente no reírse de otros, pero reírse con otros y tomar las cosas un poco más ligeras y no tan estrictas. Pero empieza diciendo, Mukunda. Mukunda es el nombre que le dieron los padres a Paramahansa Yogananda, es el nombre de nacimiento. Y le dice, Mukunda, ¿por qué no te pones un brazalete astrológico? ¿Para qué, maestro? No creo en la astrología. Y sigue diciéndole, un momento que voy a tener que hacer esto. Ok. Dice, no es una cuestión de creer. La única actitud científica que se puede adoptar respecto a cualquier tema es ver si es verdad o no. Recordar que Sri Yukteswar, el maestro de Paramahansa Yogananda, era un Gyana Bhattar, es decir, el Gyana es que está siempre buscando, razonando, entrando detrás de lo que es realmente auténtico y de lo que no es. Entonces dice, la ley de la gravedad actuaba con tanta eficacia antes de Newton como después de él. El cosmos sería verdaderamente caótico si sus leyes no pudieran obrar sin la sanación de la creencia humana. Es decir, que no es porque nosotros creamos que las cosas van a funcionar, sino que ya están funcionando, no importa si creemos en ellas o no creemos en ellas. Y luego sigue diciendo, los charlatanes han llevado la ciencia de las estrellas a su presente estado de desprestigio. La astrología es demasiado amplia, tanto matemática como filosóficamente, para ser comprendida correctamente, excepto por hombres de profundo entendimiento. Que los ignorantes malinterpreten los cielos y vean en ellos garabatos en vez de escritura es lo que puede esperarse de este imperfecto mundo. No se debería rechazar la sabiduría junto al sabio. Las distintas partes de la creación están conectadas entre sí e intercambian sus influencias. Perdón, esto es una parte muy importante para entender cómo funcionan las estrellas y cómo funciona la astrología. Y aquí Sri Yukteswar ya nos está diciendo que primero tiene que saber una persona sabia que esas estrellas que están ahí, podemos ver que son garabatos y que están puestas de una forma extraña, pero es como leer un libro. Y a mí una cosa que me fascinó, un libro, si te das cuenta, nosotros estamos acostumbrados al alfabeto que ABCD, que lo tenemos aquí, y cuando organizamos las palabras o organizamos las letras, podemos leerlas. Pero si nos vamos a un alfabeto como el sánscrito, por ejemplo, que son todos símbolos, o a lo que hablaban los egipcios, o escribían los egipcios, nos perdemos. Vemos garabatos, no entendemos nada, porque no podemos interpretarlo. No hemos aprendido a interpretarlo. Y aquí estamos hablando lo mismo con las estrellas. Están ahí y las vemos como garabatos, no podemos entenderlas. Y seguimos diciendo, el hombre, ahora un momento que me esperte por dónde vamos. El hombre en su aspecto humano tiene que combatir a dos clases de fuerzas. En primer lugar, los tumultos interiores de su ser, o sea, lo que tenemos interiormente, causados por la mezcla de los elementos tierra, agua, fuego, aire y elementos etéreos. Esto es algo muy interesante. Dice que ese tumulto interior que tenemos es debido a esta mezcla. Y dices tú, bueno, ¿cómo puede ser eso? Pero, en segundo lugar, los poderes desintegradores, perdona un momento, en segundo lugar, los poderes desintegradores de la naturaleza.
Mientras el hombre luche con su mortalidad, estará afectado por las miriadas de mutaciones del cielo y la tierra. La astrología es el estudio de la respuesta del hombre a los estímulos planetarios. Fíjate qué interesante, la astrología, el estudio de la respuesta del hombre a los estímulos planetarios, pero ahora va más profundamente. Las estrellas no tienen conciencia de benevolencia ni de animosidad, simplemente emiten radiaciones positivas y negativas. Por sí mismas, estas ni ayudan ni hieren a la humanidad, pero ofrecen un canal legítimo para que opere el equilibrio causa-efecto exterior que cada hombre ha puesto en movimiento en el pasado. Y aquí está hablando del karma. El karma es la acción, simplemente significa eso, es acción. Y todas nuestras acciones tienen una causa que puede ser positiva o una causa que puede ser negativa, pero todas ellas las generamos nosotros. Tenemos, perdona que hago una pausa aquí, tenemos un curso que es muy bueno de 2 horas sobre karma y reencarnación y lo podéis encontrar bajo la sabiduría de Yogananda en anandaespañol.org bajo calendario. Y ahora sigue diciendo, un niño nace el día y a la hora en que los rayos celestes están en armonía con su karma individual. Fascinante. Su horóscopo es un relato que lleva implícito un reto, lleva su pasado inalterable y sus probables consecuencias en el futuro. Notar que acá dice probables consecuencias en el futuro, pero la carta natal solo puede ser interpretada correctamente por hombres de sabiduría intuitiva que son pocos. Voy a saltarme un párrafo que dice en el libro y vamos a ir al el temor supersticioso de la astrología convierte a las personas en autómatas dependiendo servilmente de una dirección mecánica. El hombre sabio vence a sus planetas, es decir, a su pasado, transfiriendo su lealtad de la creación al creador. Aquí nos da la respuesta a cómo podemos salir de esta rueda del karma y de cómo podemos realmente superar la astrología. Y es simplemente dándonos cuenta en cuerpo, mente y alma que dice transfiriendo su lealtad de la creación al creador. Es decir, no depender de la creación, de este mundo, sino realmente que en cuerpo, mente y alma podemos sintonizarnos totalmente con el creador. Y de ahí podemos salir de esta rueda de karma y reencarnación. Cuanto más consciente seas de la unidad con el espíritu, menos será dominado por la materia. El alma es siempre libre, es inmortal porque no tiene nacimiento, no puede ser regida por las estrellas. Mientras permanezca confuso en su estado ordinario de amnesia espiritual, conocerá las cadenas sutiles de la ley de la naturaleza. Dios es armonía. El devoto que está en sintonía jamás realizará un acto equivocado. Sus actividades, de forma natural y correcta, estarán de acuerdo con la ley astrológica. Tras profunda oración y meditación, está en contacto con su conciencia divina. No existe poder mayor que la protección interior. Entonces, querido maestro, ¿por qué quiere que lleve un brazalete astrológico? Aventuré esta pregunta después de un largo silencio, durante el cual estuve intentando asimilar la notable exposición de Sri Yukteswar. Solo cuando el viajero ha dejado a la meta está justificado que se deshaga del mapa. Durante el viaje aprovecha cualquier atajo que le resulte sutil. Los antiguos rishis descubrieron muchas formas de acortar el periodo de exilio que el hombre pasa en el engaño. Los rishis son los grandes sabios de eras mucho más elevadas. También tenemos un programa aquí sobre los yugas y en este capítulo Sri Yukteswar los menciona y más adelante os lo cuento, os lo comparto. Y dice, existen ciertos elementos mecánicos de la ley del karma que pueden ser hábilmente regulados por los dedos de la sabiduría.
todas las enfermedades humanas proceden de la transgresión de la ley universal. Y aquí es un punto importante porque hoy en día hay se habla mucho sobre la autocuración y vemos que hay gente que sí, que se ha recuperado de enfermedades realmente difíciles y hay otras que no, que por mucho que hagan no pueden recuperarse. Y uno dice, pero ¿por qué? Tengo la culpa y se echan la culpa a sí mismos. Y en cierta forma sí, pero es el karma el que nos está atrapando. Y ese karma es el que no nos permite sanarnos en este momento. Pero sí que es muy importante que pongamos energía para sanarnos. Porque poniendo esa energía en la dirección y mentalmente pensando, sí que estoy sano, sí que puedo salir de aquí, no identificarnos tanto con el cuerpo, vamos a romper ese hilo de karma que nos está atando, diciendo que físicamente estamos enfermos. Tenemos que separar el cuerpo físico del cuerpo astral y del cuerpo causal y dejar el cuerpo físico estará enfermo, pero nosotros ponemos la energía y la próxima vez no va a ser tan fuerte el karma en ese aspecto. Y dice, las escrituras señalan que el hombre debe atacar las leyes de la naturaleza sin dudar de la omnipotencia divina. Debe decir, Señor, confío en ti y sé que puedes ayudarme, pero también quiero poner todo de mi parte por deshacer los errores que cometí. Esto es lo que estábamos hablando. Y es realmente a la divinidad. Recordar que la palabra Dios es muy diferente como la usa Yogananda y Yukteswar y los maestros de Kriya, que Dios es esa conciencia universal. No es un señor que está sentado en un trono juzgando a los buenos y a los malos. Es muy diferente. Y sigue diciendo, los efectos adversos de los errores del pasado pueden minimizarse o anularse por distintos medios. La oración, la fuerza de voluntad, la meditación, aquí pone meditación yoga, consultando a los santos, utilizando brazaletes astrológicos. Pero de nuevo, nada te va a dar No hay una cosa que sea el decir, ¡buf! Esto es esto. Cada uno tenemos un karma diferente y entonces cada uno nos va a ayudar algo diferente y a lo mejor muchas cosas. Tenemos que poner mucha energía para neutralizar. A mí me gusta la palabra neutralizar el karma de vidas que hemos hecho en vidas pasadas. Y sigue. Así como una casa debe equiparse de una barra de cobre para absorber las descargas de los rayos, está hablando de un pararrayos, así el templo corporal puede sacar provecho de distintas medidas protectoras. Entonces, aquí es donde dice, hace mucho tiempo los yogis descubrieron que los metales puros emiten una luz astral que tiene el poder de contrarrestar la atracción negativa de los planetas. Los metales puros, ahí tenemos el oro, la plata, el cobre, el plomo, todos esos metales puros, pero hay que saber cómo usarlos. Y sigo leyendo. El universo circula, por el universo circulan constantemente sutiles radiaciones eléctricas y magnéticas. Cuando se ayuda al cuerpo del hombre, él no lo sabe cuando se está descomponiendo, continúa con la ignorancia. ¿Se puede hacer algo al respecto? Este problema mereció la atención de nuestros rishis. Vieron que era útil no solamente una combinación de metales, sino también de plantas y, todavía mejor, de joyas sin defectos, de no menos de 2 quilates. Vamos a hablar un poco más de esto un poco más adelante sobre las joyas, que son algemas, las piedras preciosas. El uso preventivo de la astrología apenas ha sido estudiado seriamente fuera de la India. Un hecho poco conocido es que las joyas, metales o preparaciones de plantas apropiados carecen de valor si no tienen el peso adecuado y si el agente correctivo no se lleva en contacto
con la piel. Señor, por supuesto, seguiré su consejo y llevaré un brazalete. Me fascina la idea de burlar a un planeta. Para propósitos generales, aconsejo el uso de un brazalete de oro, plata y cobre. Pero por un motivo concreto, quiero que lleves uno de plata y plomo. Siyuk Tesor añadió algunas cuidadosas instrucciones. Guruji, ¿a qué motivo concreto se refiere? Las estrellas están tomando un interés poco amistoso en ti, Mukunda. No temas, serás protegido. Dentro de aproximadamente un mes, tu hígado te causará problemas. Está previsto que la enfermedad dure 6 meses, pero el uso del brazalete astrológico reducirá el tiempo a 24 días. Al día siguiente busqué a un joyero y pronto comencé a llevar el brazalete. Mi salud era excelente. La predicción del maestro se borró de mi mente. Él dejó Sarampur para ir a visitar Benares. 30 días después de nuestra conversación, sentí repentinamente dolor en la zona del hígado. Las semanas siguientes fueron una pesadilla de dolor insoportable. No queriendo molestar a mi gurú, creí que soportaría la prueba solo, valientemente. Pero 23 días de tortura debilitaron mi resolución. Tomé el tren para Benares. Allí Siyuk Tesor me recibió con un calor inusual, pero no me dio la oportunidad de hablarle en privado de mi aflicción. Aquel día visitaron al maestro muchos devotos simplemente para recibir su darshan, su bendición. Enfermo y abandonado, me senté en un rincón. Solo después de la cena se fueron todos los visitantes. Mi gurú me llamó al balcón octogonal de la casa. Debes haber venido por tu trastorno de hígado. La mirada de Siyuk Tesor era esquivada. Paseaba arriba y abajo, interceptando de vez en cuando la luz de la luna. Veamos, llevas enfermo 24 días, ¿verdad? Sí, señor. Haz por favor el ejercicio del estómago que te enseñé. Maestro, si supiera usted hasta qué punto sufro, no me pediría que hiciera ese ejercicio. No obstante, hice el débil intento de obedecerle. Dices que tienes dolor. Yo digo que no lo tienes. ¿Cómo puede existir tal contradicción? Mi gurú me miró inquisitivamente. Me sentí aturdido y a continuación invadido por un alivio feliz. No volví a sentir el tormento continuo que me mantuvo casi insomne durante semanas. Ante las palabras de Sri Yukteswar, la agonía se desvaneció como si nunca hubiera existido. Empecé a arrodillarme a sus pies en agradecimiento, pero me lo impidió con rapidez. No seas infantil, levántate y disfruta de la belleza de la luna sobre el Ganges. Pero los ojos del maestro brillaban felices cuando me puse a su lado en silencio. Por su actitud comprendí que deseaba que yo sintiera que no había sido él, sino Dios el sanador. Todavía ahora llevo el pesado brazalete de plata y plomo, un recuerdo de aquel día pasado hace mucho tiempo y siempre entrañable, en que volví a descubrir que estaba viviendo con un personaje que era realmente un superhombre. En ocasiones posteriores, cuando llevaba a mis amigos a Sri Yukteswar para que los curara, invariablemente les recomendaba joyas o el brazalete, ensalzando su uso como un acto de sabiduría astrológica. Yo había tenido prejuicios contra la astrología desde la niñez, en parte porque observé que mucha gente se apegaba servilmente a ella y en parte debido a una predicción hecha por el astrólogo de la familia. Te casarás 3 veces, enviudando 2. Le daba vueltas a este asunto, sintiéndome como una cabra en espera de ser sacrificada en el templo del triple matrimonio. Debes resignarte a tu destino, observaba mi hermano Ananta. Tu horóscopo escrito dice certeramente que huirás de casa hacia el Himalaya durante tus primeros años, pero volverías perdonado. El pronóstico de tus matrimonios tiene que ser también verdad.
Una noche tuve la clara intuición de que la profecía era totalmente falsa. Prendí fuego al manuscrito del horóscopo, colocando las cenizas en una bolsa de papel en la que escribí: las semillas del karma pasado no pueden germinar si se tuestan en el fuego de la sabiduría divina. Y aquí voy a hacer una pausa. Este es el brazalete de oro, cobre y plata que hablaba Sri Yukteswar y que recomendaba Sri Yukteswar. Después también estos brazaletes de las joyas preciosas, semipreciosas también, que tiene que ser un mínimo de 2 quilates cada una de ellas, no tener ninguna falta, es decir, ser totalmente transparente y estar en contacto con la piel. Es decir, que esta, por ejemplo, tiene aquí el metal para mantenerla, pero por detrás no tiene metal, está la piedra misma para que esté en contacto con la piel. Y también hay anillos astrológicos, dependiendo de lo que uno necesite. De nuevo, esto no es como una varita mágica que te lo pones y desaparece todo, todo, todo. No, es una ayuda al karma que estamos llevando y tenemos que combinarlo con muchas cosas más para que realmente tenga un efecto perecedero. Y muchas personas preguntarán, bueno, pero ¿cuánto cuesta? Porque esto se sigue haciendo y tenemos tanto en Estados Unidos como en Europa y como en India, personas que tienen la fórmula secreta de cómo hacer el brazalete. Y hoy en día está como $4,000 debido al precio del oro. Como veis, tiene un hilo de oro y eso es lo que hace que el precio fluctúe de día a día casi. Y entonces es complicado. Seguimos. Puse la bolsa en un lugar bien visible. Ananta leyó inmediatamente mi desafiante comentario. Ananta es el hermano de Yogananda, el hermano mayor. No puedes destruir la verdad con tanta facilidad como has quemado este manuscrito de papel, se rió mi hermano con desdén. Es cierto que en 3 ocasiones, antes de alcanzar la mayoría de edad, mi familia intentó concertar mi compromiso matrimonial. En todas ellas me opuse a sus planes, sabiendo que mi amor por Dios era más imperioso que cualquier persuasión astrológica del pasado. Aquí Yogananda ya venía con un fuerte mensaje y un fuerte recuerdo de de venir a dedicarse a llevar estas enseñanzas. Y entonces esa parte del matrimonio nunca se manifestó. Alguna vez dije a los astrólogos que escogieran mis periodos más desfavorables según las indicaciones planetarias y a pesar de ello realicé los cometidos que me había propuesto. Es decir, es cierto que mi éxito en tales casos vino acompañado de dificultades extraordinarias, pero mi convicción se ha visto siempre justificada. La fe en la protección divina y el uso correcto de la voluntad de Dios concedió al hombre y la voluntad que Dios concedió al hombre son fuerzas impotentes, mucho mayores que aquellas que puedan reunir ninguna bola de cristal. Ay, perdón, imponentes, voy a repetir. Pero mi convicción se ha visto siempre justificada. La fe en la protección divina y el uso correcto de la voluntad que Dios concedió al hombre son fuerzas imponentes, mucho mayores que aquellas que pueda reunir ninguna bola de cristal. Y aquí nos habla de estas fuerzas, pero es el uso correcto de la voluntad de Dios. Y ahí es donde realmente tenemos que sintonizarnos. El uso correcto de la voluntad de Dios para nosotros. Y seguimos. Terminé comprendiendo que la inscripción que se graba en las estrellas cuando nacemos no dice que el hombre sea un muñeco de su pasado. Antes bien, es un aguijón para nuestro orgullo. Los cielos intentan despertar la determinación del hombre a liberarse de toda limitación. Dios creó al hombre como un alma dotada de individualidad, por tanto, esencial en la estructura universal,
Ya sea en el papel transitorio o pilar o parásito, su libertad es definitiva e inmediata. Si así lo deseas, depende de victorias interiores no externas. Siljuk Teswar descubrió la aplicación matemática de un ciclo equinoccial de 24.000 años para la era actual. El ciclo se divide en un arco ascendente, este es el arco ascendente, y un arco descendente de 12.000 años cada uno. Cada arco comprende 4 yugas o eras, llamadas Kali Yuga, que está en negro aquí, Dwapara Yuga en amarillo, Treta Yuga en rojo y Satya Yuga en blanco, aquí, que corresponde a la idea griega de las eras perdón, de hierro, bronce y plata. Por medio de diversos cálculos, mi gurú determinó que el último Kali Yuga, aquí, la edad de hierro, el arco ascendente comenzó alrededor del año 500 después de Cristo. La edad de hierro, de 1200 años de duración, es una etapa de materialismo. Determinó hacia el año 1700 después de Cristo. En ese año se pasó a Dwapara Yuga y aquí lo vemos, aquí está el año 1700 y aquí ya empezamos con el amarillo, el Dwapara Yuga, y en el presente estamos aquí, justo al principio de Dwapara Yuga. Sigo leyendo. Un periodo de 24.000 años de desarrollo de la electricidad y la energía atómica, de 2.400 años, perdón. Son 2.400 años. La era del telégrafo, la radio, los aviones y otros supresores del espacio. Recordar que este libro está escrito en 1946. O sea que aquí no habla de todos los avances que hemos visto hasta ahora y lo que estamos viendo hoy en día con el Internet, lo que estamos haciendo ahora en viéndonos desde distintos países. Y sigue escribiendo, el periodo de 3.600 años de Treta Yuga comienza en el año 4.100 después de Cristo. Esta estará marcada por el conocimiento a nivel general de las comunicaciones telepáticas y otros supresores del tiempo. Supresores del tiempo es decir que nos vamos a ir dando cuenta que el tiempo no existe. Y sigo leyendo. Durante los 4.800 años de Satya Yuga es la parte blanca, última era del arco ascendente, la inteligencia del hombre estará completamente desarrollada. Los seres humanos trabajarán en armonía con el plan divino. Y ahora pensarás, uy, cómo me gustaría estar aquí y olvidarme de este Dwapara Yuga de aquí. Bueno, una de las ventajas de Dwapara Yuga es que hemos elegido nosotros venir y reencarnarnos en esta época, que es dura, es difícil, pero se quema mucho más karma que en eras más elevadas, en estas eras de aquí. Y en estas eras también hay unas trampas espirituales mucho más grandes, porque cierto que el hombre está trabajando en armonía con la divinidad, pero también hay la fuerza del mal, la fuerza negativa que trabaja con mucha intensidad y de una forma más sutil. O sea que todo tiene ventajas y desventajas. Realmente es una bendición estar pasando por lo que estamos pasando ahora individualmente y a nivel colectivo. De nuevo, es una forma de quemar mucho karma y de avanzar más rápidamente en nuestra evolución espiritual, aunque lo estemos pasando como lo estemos pasando. Seguimos. A continuación comenzaré un arco descendente, aquí está el descendente de 1.200 años, que empezará con la edad de oro descendente de 4.800 años. El hombre se hundirá gradualmente en la ignorancia. Estos ciclos son las vueltas eternas de Maya con los contrastes y relatividades del universo fenoménico. Los hombres individualmente escapan de la prisión de la dualidad de la creación a medida que despiertan a la conciencia de su ininterrumpida unidad divina con el Creador.
El maestro expandió mi comprensión no solo de la astrología, sino de las escrituras mundiales, colocando los textos sagrados en la impecable mesa de su mente. Era capaz de diseccionarlos con escapelo del razonamiento intuitivo y de separar los errores y las interpretaciones de los eruditos de las verdades tal como habían sido expresadas originalmente por los profetas. Ahora ya está pasando. Vamos a ver unas curiosidades sobre los yugas. Y aquí tenemos los yugas, que no son un círculo que todo va alrededor, sino que es como una espiral que va elevándose. Es decir, que Kali Yuga, que es la parte más de la conciencia, donde está más contraída. Aquí fue cuando vino Jesús, nació justamente aquí en Kali Yuga. Entonces no podía hablar de estas verdades que trajo Yogananda, sino que tenía que hablar en parábolas, porque la gente no entendía nada sobre energía, no entendía nada sobre algo que no fuera la materia y que pudieran percibirse a través de los 5 elementos. Es decir, que Kali Yuga era blanco o negro, la materia, lo que podemos percibir por estos 5 elementos, 5 sentidos. Y por eso ahí viene la idea de Dios. Dios, que era lo más elevado que podían pensar. Un rey, un emperador, una persona que está juzgando a los buenos y a los malos. Y eso era el concepto más elevado que tenían. Hoy en día estamos ya. Vino Einstein y empezó a hablar de que la energía y la materia son manifestaciones diferentes de la misma cosa. Apareció el Internet. Uy, perdona. Apareció el Internet y aquí ya nos estamos dando cuenta que todo es energía, mientras que en Kali Yuga era imposible concebir algo por el estilo. Entonces, ya vamos teniendo una conciencia más amplia. Ya Dios es energía, lo concebimos de una forma diferente. Pero es muy interesante que aquí en Satya Yuga, en las eras más elevadas, la gente vivía en armonía con la naturaleza, recordar eso. Y entonces y utilizaban la telepatía para comunicarse. Y por eso no había nada escrito. En la historia tal como la comprendemos ahora, la gente no lo entienden, cómo piensan que la humanidad, o sea, que la evolución empezó cuando encontraron las escrituras, y es lo contrario. Empezaron a escribirse porque estaban perdiendo la facultad de recordar las cosas, de tener esta mente tan expansiva y tan excepcional. Y entonces tuvieron que empezar a escribir. Y apareció la Torre de Babel, aquí no está en este ejemplo, pero la Torre de Babel, antes de la Torre de Babel, estaban utilizando la telepatía. Entonces era como una sola lengua, si podemos llamarle lengua. Bueno, es una forma de comunicación. Y a medida que la telepatía, como estamos descendiendo, a medida que la telepatía se fue perdiendo, empezaron las distintas lenguas. Y esa Torre de Babel que leemos en la Biblia, donde había una sola lengua y de repente crearon esta torre y aparecieron muchas lenguas, es un simbolismo de lo que realmente ha ocurrido, que la conciencia fue descendiendo, se perdió y se iba perdiendo la telepatía y tenían que empezar a utilizar la comunicación verbal y hubo muchas lenguas y luego también la escritura apareció. En fin, eso es una parte, es fascinante los yugas, y si quieres conocer más, pues ahí lo tienes y está bajo calendario. Son 2 horas detalladas de información y son $25. Así que si quieres, adelante. Ahora seguimos leyendo y recordar, aquí primero estuvimos hablando de los yugas, pero ahora Yogananda nos está hablando cómo Sri Yukteswar diseccionaba las escrituras, todo tipo de escrituras, y ahora va a hablar del Bhagavad Gita. Y dice, fija la vista en la punta de la nariz. Esta errónea interpretación de una estrofa del Bhagavad Gita, ampliamente aceptada por los estudiosos orientales,
y los traductores occidentales solía despertar la crítica divertida del maestro. El sendero de un yogi ya es suficientemente singular tal como es, señalaba. ¿Para qué aconsejarle además que sea bizco? El verdadero significado de Nasikagram es el origen de la nariz, no la punta de la nariz. La nariz comienza en el entrecejo, el asiento de la visión espiritual. Y voy a hacer un paréntesis, es esta la razón por la que Yogananda recomienda enfocarse aquí para meditar, no solamente por lo que estamos leyendo, pero también porque activa el lóbulo frontal del cerebro, donde está toda la creatividad, la intuición, la fuerza de voluntad, la concentración. Entonces, cada vez que meditamos y nos observamos aquí, estamos activando ese cerebro. Y seguimos. A consecuencia del aforismo Sankhya de Ishvara Asida, no se puede deducir al Señor de la creación o Dios no se demuestra. Muchos estudiosos consideran la filosofía en su conjunto ateísta. Es decir, que por esta frase que Dios no se demuestra, la gente piensa que son ateístas, pero Sri Yukteswar dice, el verso no es nihilista, explicaba Sri Yukteswar. Significa simplemente que para el hombre sin iluminación, que depende de los sentidos para hacer sus juicios, la prueba de Dios queda fuera de su alcance y por lo tanto Dios es no existente. Los verdaderos seguidores de Sankhya, con una excepción profunda nacida de la meditación, comprende que el Señor es tanto existente como conocible. El maestro explicaba la Biblia cristiana con una bella claridad. De mi gurú indio, desconocido en la lista de los miembros de la cristiandad, aprendí a percibir la esencia inmortal de la Biblia y a comprender la verdad de la afirmación de Cristo. Sin duda, la más apasionante e intransigente que jamás se ha pronunciado es: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los grandes maestros de la India moldean sus vidas con los mismos ideales espirituales que animaban a Jesús. Estos hombres son su familia. Quien cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Si seguís mis palabras, señaló Cristo, sois en verdad mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.